A veces, lo más fuerte que puedes hacer es callar. No fue cuando gritaste tu verdad, ni cuando te defendiste con argumentos. Fue justo cuando te quedaste en silencio que todo cambió. El otro, acostumbrado a tus palabras, se enfrentó al eco de su propio vacío. Y en ese eco, por fin empezó a escucharse a sí mismo. Vivimos en un mundo donde se premia al que más habla, al que más explica, al que más reacciona. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad olvidada. El silencio no es ausencia, es poder contenido. No se trata de reprimirte, sino de elegir con sabiduría dónde y cuándo actuar. Callar no es rendirse, es no desperdiciar tu energía en batallas que no merecen tu alma. Hoy quiero invitarte a mirar el silencio con otros ojos, a descubrir cómo, cuando decides no responder, recuperas tu espacio, tu paz y tu poder. Quédate conmigo, porque en este video exploraremos el poder estoico del silencio. Y quizás descubras que cuando tú te callaste, el mundo finalmente empezó a escuchar. El silencio no es vacío, es presencia. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede ser más poderoso que las palabras? La respuesta es sencilla y profundamente estoica. El silencio, no cualquier silencio, sino ese que eliges con conciencia. El que nace no de la debilidad, sino del dominio de uno mismo. Imagina esta escena. Estás en medio de una discusión intensa. El otro levanta la voz, te acusa, quiere provocarte. Todo en ti quiere responder, defenderte, dejar claro tu punto. Pero en lugar de reaccionar, te detienes, respiras y eliges callar. No porque no tengas que decir, sino porque entiendes que ninguna palabra dicha desde la rabia resolverá nada. En ese momento, sin gritar, sin huir, simplemente callas, y al hacerlo, recuperas el control. No solo de la discusión, sino de tu mente. Este tipo de silencio no es vacío, es presencia, una presencia tranquila, firme, que no necesita gritar para hacerse notar. Los estoicos comprendían que hay batallas que solo se ganan en silencio. Epicteto lo decía con claridad. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. En otras palabras, la verdadera fuerza está en cómo elegimos responder, o incluso si respondemos. Callar, en el momento justo, no es debilidad, es autocontrol, es sabiduría en acción. Es decir, con serenidad. No necesito convencerte ni buscar tu aprobación. La verdad no pierde valor por no ser dicha en voz alta. Cuando eliges no entrar en el juego del otro, creas un espacio distinto. Tu silencio empieza a pesar, porque mientras las palabras llenan, el silencio revela, y ese eco que dejas al callar, a menudo incomoda más que cualquier argumento. Hay personas que necesitan tu voz para sentirse en control, que buscan tu reacción para justificar la suya. Pero cuando decides guardar silencio, les quitas ese espejo, y en su lugar, se enfrentan a su propio vacío. Ese es el verdadero impacto del silencio. No destruye, pero tampoco protege al otro de sí mismo. Los obliga a escuchar lo que no dijeron, a mirar lo que no quieren ver. El silencio no es pasividad, es acción interior, y también es escucha, porque cuando callas, no solo dejas de hablar, comienzas a oír, escuchas al otro, sí, pero sobre todo te escuchas a ti, a esa voz interna que suele perderse entre el ruido, las prisas y la necesidad de tener siempre una respuesta. En esa escucha silenciosa, encuentras una claridad que antes no tenías. Empiezas a notar cuántas veces hablaste desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de ser comprendido, y sin darte cuenta, al callar, empiezas a sanar. Marco Aurelio escribió: el alma permanece invencible cuando se mantiene en silencio. Y es así. El silencio es fortaleza.
es contención, es madurez emocional. Vivir desde el silencio no significa no decir nada. Significa elegir con sabiduría cuándo hablar y sobre todo, cuándo no. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que calla con firmeza destaca sin esfuerzo. Ya no buscas ganar discusiones, buscas conservar tu paz. Ya no necesitas explicar cada elección, solo vivir en coherencia con tus principios. Y algo curioso ocurre. Los demás lo notan. Empiezan a tratarte distinto. Ya no eres el que reacciona, el que se desborda. Eres el que observa, el que responde con medida, el que sabe cuándo retirarse. Y ese tipo de presencia impone respeto, porque el silencio también comunica límites, comunica dignidad, comunica que no todo merece tu energía, que no todo merece una respuesta. Y al hacerlo, proteges lo más valioso que tienes, tu equilibrio. Hoy te invito a probarlo. La próxima vez que sientas el impulso de justificarte, de reaccionar, de responder al juicio o la provocación, respira, haz una pausa, guarda silencio, solo por un instante, y observa lo que cambia, fuera y dentro de ti. Callaste. Y alguien se sintió expuesto. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio decía más que cualquier palabra? No fue un silencio impuesto, ni tampoco un castigo. Fue una elección, una decisión interna de no entrar en el juego de siempre. Y justo ahí, el otro se sintió expuesto. Cuando dejas de justificarte, de repetir lo que ya dijiste 1000 veces, de intentar que te comprendan a toda costa, algo ocurre. De pronto, el otro ya no tiene con quién discutir. No puede esconderse detrás de tu voz. Se encuentra solo con su propio discurso. Y muchas veces, eso es más incómodo que cualquier verdad dicha en voz alta. Imagina este momento. Estás en una conversación tensa. Te acusan de algo que sabes que no hiciste. Sabes que podrías defenderte y que tu defensa sería justa. Pero eliges no hacerlo, no porque no tengas razones, sino porque sabes que el otro no está dispuesto a escuchar. Entonces guardas calma y decides no responder. No hay gritos, no hay réplica, solo una pausa y una mirada serena. De repente, el otro siente el peso de su propia voz rebotando en el silencio. Y por primera vez, empieza a escucharse a sí mismo. Ese es el tipo de pausa que revela, la que incomoda. No porque lastime, sino porque deja al descubierto lo que el otro lleva dentro. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu agresor. Y en esa elección de no devolver el golpe, de no reaccionar, hay una fuerza que desarma. Conozco a alguien que vivió esto con claridad. Martín trabajaba en una empresa donde siempre se le exigía más de lo acordado. Él intentaba explicarse, mostrarse dispuesto, aclarar cada malentendido. Pero cada vez que hablaba, sentía que sus palabras se perdían. Hasta que un día, su jefe volvió a levantar la voz sin razón. Y Martín simplemente no respondió. Tomó nota, se levantó y salió de la sala. No hubo confrontación, solo un silencio firme. Esa ausencia de palabras generó un efecto inmediato. El ambiente cambió. Ya no podían colocarlo en el rol del culpable que se defiende. El silencio de Martín cambió la dinámica, porque a veces lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que decides no decir. Este tipo de actitud no es indiferencia, tampoco es orgullo. Es conciencia plena, es entender que no todo merece una respuesta, que no todos los espacios son aptos para el diálogo real, y que muchas veces tu energía está mejor cuidada en el silencio que en la discusión. ¿Te ha pasado alguna vez que cuanto más explicas, menos te escuchan? Que tus palabras, en lugar de acercarte,
te desgastan. A veces, la mejor manera de proteger tu integridad es cerrar la boca y abrir los ojos. Observar, evaluar, preguntarte si esa conversación merece tu voz o tu distancia. El estoicismo nos recuerda que no controlamos al otro, pero sí nuestra reacción. Y en ese control personal está la verdadera libertad. Porque cuando eliges no reaccionar, no solo recuperas la paz, también le devuelves al otro la responsabilidad de su comportamiento. Lo haces sin violencia, sin necesidad de imponer nada, solo con presencia. Una presencia que no necesita hablar fuerte para hacerse sentir. Hay quienes no soportan esa quietud, porque están acostumbrados al ruido, a la reacción inmediata, a la validación constante. Cuando no la obtienen, se sienten inseguros. Tu serenidad los desconcierta, porque ya no pueden manipular tu estado emocional. Ya no eres predecible, ya no juegas, y sin embargo, eso no es algo que debas cargar como culpa. Tu silencio no es castigo, es autocuidado, es darte espacio para respirar sin tener que defenderte cada vez. Es dejar que el otro cargue con sus propias palabras y tú con tu paz. Cuando callas desde la integridad, sin resentimiento, tu mensaje es claro. Estoy aquí, pero no como esperas. No estás huyendo, no estás cediendo, estás eligiendo. Y esa elección, bien sostenida, es un acto de profundo respeto hacia ti mismo. Si después de eso alguien se aleja, no es porque fallaste, es porque esa persona no supo qué hacer sin tus respuestas. Y en lugar de lamentarlo, agradécelo, porque a veces el silencio limpia relaciones. Separa lo que se sostenía solo por el conflicto. Recuerda que no estás obligado a participar en cada diálogo. Puedes optar por la pausa, por la mirada serena, por el hoy no voy a dar más explicaciones. Y eso también es valentía, eso también es sabiduría. Hoy, si alguien te empuja a reaccionar, prueba el silencio. Si te exigen una respuesta que no nace del corazón, espera, quédate contigo, respira y escucha, porque quizás, justo en ese instante, el otro empiece a oír por primera vez lo que nunca escuchó mientras tú hablabas. Cuando dejas de reaccionar, recuperas tu poder, y si cada vez que reaccionas, estás perdiendo una parte de ti, una parte de tu calma, de tu claridad, de tu poder. Una crítica, un gesto hiriente, un comentario fuera de lugar, y sin pensarlo, explotas. ¿Te ha pasado? Piensa en la última vez que alguien tocó ese botón emocional. Una pareja, un amigo, un familiar, tocan justo donde duele. Y tú respondes sin pensar. Después llega el silencio, la culpa, las palabras que ojalá no hubieras dicho, esa sensación amarga de haber reaccionado, en lugar de haber elegido. Reaccionar es dejar que el mundo decida quién eres. Pausar es decidirlo tú. Imagina a Séneca, en medio de la corte romana, rodeado de enemigos, de intrigas, de acusaciones. Podía defenderse, podía gritar su inocencia, pero eligió otra cosa. Eligió el silencio. Y ese silencio no lo hizo más débil, lo hizo eterno. En lugar de alimentar el caos, protegió su paz. En lugar de luchar por tener la razón, se sostuvo en su templanza. Hoy seguimos hablando de su ejemplo, no por lo que gritó, sino por lo que se atrevió a callar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces regalaste tu energía a personas que no la merecían? ¿Cuántas veces te arrastraron a conflictos que no te pertenecían? Reaccionar es fácil. Lo difícil es contenerse, respirar, ver el momento como es, y no como lo siente tu herida, porque no es lo que pasa, sino cómo eliges vivirlo. Epicteto lo dijo claro. No son los hechos los que nos perturban,
sino lo que pensamos sobre ellos. No es solo una pausa, es un acto de rebeldía. Es decir, este momento no me define, yo decido quién soy. Y cuando lo haces, algo en ti cambia. Sientes la fuerza que nace desde dentro, esa calma que no depende de nadie, esa libertad que nadie puede arrebatarte, porque reaccionar te conecta con lo externo, pero elegir te conecta contigo. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que esa calma se entrena, se construye. No es algo con lo que naces, es algo que practicas, día tras día, situación tras situación. A veces fallas, a veces respondes sin pensar, pero cada vez que eliges esperar, aunque sea 10 segundos, te estás fortaleciendo por dentro. Imagina ese momento. Alguien te provoca. Tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero decides guardarla, no por miedo, sino por conciencia, porque sabes que no todo merece tu reacción. Y en ese gesto tan pequeño, recuperas el control, vuelves a ti. La gente lo nota. Ven que ya no respondes igual, que no entras en juegos emocionales, que no reaccionas a cada comentario. Y entonces empieza el respeto, porque la templanza impone. El que se domina a sí mismo, inspira. Marco Aurelio lo escribió con sabiduría. El alma se fortalece cuando deja de inquietarse por lo que no depende de ella. Cuando eliges no reaccionar, estás protegiendo justo eso, tu alma, tu mente, tu energía. Y no solo ganas tú, también cambia tu entorno, porque donde antes había ruido, ahora hay pausa. Donde antes había tensión, ahora hay espacio. Donde antes todo era automático, ahora hay intención. Hoy quiero invitarte a hacer algo simple. La próxima vez que sientas esa urgencia por responder, espera, respira, cuenta hasta 5 o 10. Mírate desde fuera. Pregúntate, ¿esta respuesta me representa o solo refleja mi herida? Y si no lo tienes claro, no respondas aún. Dale valor a tu voz, no por lo que dice, sino por cuándo decide hablar. Reaccionar no es fuerza, es hábito. Elegir no reaccionar. Eso sí es poder. El poder que nace del silencio, de la templanza, de la libertad interior. El poder que una vez que lo pruebas, ya no quieres soltar. Silencio no es indiferencia. ¿Alguna vez te han dicho que eres distante solo porque decidiste no hablar? ¿Te han acusado de indiferente por no reaccionar como esperaban? En una época donde todo se comenta, todo se responde y todo se discute, quedarse en calma parece sospechoso, pero no lo es. Elegir el silencio no siempre significa desconexión, a veces es todo lo contrario, significa conexión con lo esencial. En muchas situaciones, no hablar no es renunciar, es mirar con claridad, es saber que tu voz tiene valor, y no vas a gastarla donde nadie escucha de verdad. Porque hay momentos donde lo más valiente no es responder, sino sostener una pausa. Una pausa que no huye, que no juzga, que simplemente observa. Imagina una escena común. Dos personas discuten. Una eleva el tono, lanza frases cargadas de rabia. La otra se mantiene serena, no responde con el mismo fuego. No busca imponerse. Desde fuera puede parecer pasividad, pero por dentro está eligiendo algo más difícil, proteger su claridad, no dejar que una emoción ajena dicte su respuesta. Ese tipo de autocontrol no es frialdad, es fuego contenido. Es una calma que has conquistado después de demasiadas tormentas, porque quien ha aprendido a sufrir en silencio sabe que no todo merece ser dicho, que algunas respuestas valen más por ser guardadas que por ser lanzadas sin medida. Y sí, el silencio incomoda, porque obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Quitas el ruido y solo queda el eco de sus propias palabras, un eco que a veces
duele más que cualquier respuesta. Me viene a la mente la historia de Elia, una terapeuta que trabajaba con jóvenes difíciles. En una sesión, uno de sus alumnos la insultó frente al grupo. Todos esperaban su reacción, pero ella no dijo nada. Solo lo miró, con calma, con firmeza, y cerró la sesión. Días después, ese mismo joven volvió, en silencio. Le pidió disculpas. Le dijo que nadie antes le había escuchado sin juzgarlo, sin devolverle el grito. Su silencio no fue vacío, fue puente. Fue un acto de comprensión profunda que abrió un nuevo camino. Eso es lo que muchos no entienden. Guardar silencio no es ignorar, es cuidar. Cuidarte a ti. Cuidar el momento. Cuidar lo que podría romperse si hablas desde el impulso y no desde la conciencia. A veces, creemos que si no decimos nada, perdemos el control. Pero es justo al revés. Es en esa pausa elegida donde recuperas el poder. Como decía Séneca, nada se parece tanto a la sabiduría como el silencio. Y esa sabiduría no se aprende en los libros. Se entrena en lo cotidiano, en discusiones domésticas, en reuniones laborales, en mensajes que no respondes de inmediato, en elegir bien tus batallas y dejar pasar las que no merecen tu desgaste. El silencio, cuando nace desde la templanza, no es indiferencia, es discernimiento. Es saber que no todo necesita tu opinión, tu energía, tu explicación. Es soltar la necesidad de tener siempre la última palabra, pero también es amor. Amor por la paz que has construido. Amor por tu mente, que ya no soporta tanto ruido. Amor por las relaciones que quieres cuidar. Y no dañar con palabras que solo salen por reacción. Y sí, habrá quien no lo entienda. Habrá quien confunda tu pausa con orgullo, o tu serenidad con frialdad. No importa. El que necesita que le grites para sentirte cerca, tal vez aún no ha aprendido a escucharte con el corazón. Recuerda que la claridad no siempre se comunica hablando. A veces se transmite desde la coherencia silenciosa, desde la forma en que eliges estar presente sin invadir, desde la fuerza invisible que se nota incluso cuando no dices nada. Así que la próxima vez que el mundo te empuje a reaccionar, detente. Mira, respira y pregúntate, ¿lo que estoy a punto de decir viene desde mi claridad o desde mi ruido? Si la respuesta no está clara, espera, porque a veces no hablar es la mejor forma de responder. No expliques tu silencio, sosténlo. Quien quiera entenderlo, lo hará. Quien no, tampoco lo haría aunque le hablaras 1000 veces. Hoy, elige callar no por cansancio, sino por conciencia. No por falta de argumentos, sino por abundancia de visión. No por frialdad, sino por respeto. Porque cuando eliges no reaccionar, no desapareces. Te haces más nítido, más fuerte, más tú. Hablar demasiado te hace predecible. Estás en una conversación. Alguien lanza un tema, tienes una opinión, la compartes, surge otro tema, hablas de nuevo, aportas, siempre con buena intención, pero algo cambia, las miradas se desvían, tus palabras se desvanecen y te preguntas, ¿qué pasó? Lo ves claro, cuanto más hablas, menos impactas. Hablar sin medida te hace predecible y lo predecible pierde fuerza. Cuando cada pensamiento se vuelve palabra, la gente no escucha para descubrir, solo confirma lo que ya espera. ¿Por qué llenamos cada silencio? Tal vez por miedo, miedo a no ser vistos, a parecer ausentes, a sentir que si no hablamos, no existimos. Pero estar no es hablar sin parar. Estar es observar, escuchar, elegir el momento justo para que tus palabras pesen. Piensa en Lucía, una líder respetada en su empresa. Durante años, habló en cada reunión, opinó sobre todo, aconsejó sin pausa. Pero un día notó que su voz
ya no inspiraba. Sus ideas, antes brillantes, se habían vuelto ruido. Decidió cambiar. Calló más. Habló solo cuando tenía algo valioso que decir. Sus intervenciones se volvieron raras, pero poderosas. Cada palabra suya llevaba la fuerza de su silencio. Desde esa contención, su presencia creció. Hoy imagina a Diego, un padre que siempre quiso arreglar los problemas de sus hijos con palabras. Cada conflicto, cada lágrima, él respondía con consejos, pero sus hijos no escuchaban. Un día lo entendió. No necesitaban más palabras, necesitaban ser oídos. Entonces calló, observó, y cuando hablaba, lo hacía con calma, con propósito. Sus palabras, ahora escasas, empezaron a guiar. Sus hijos no solo lo oyeron, lo sintieron. Los estoicos lo sabían. Epicteto dijo: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En un mundo que grita, el silencio es magnético. Lo medido intriga, lo reservado impacta. Séneca también lo entendió. El tiempo es nuestro mayor tesoro. Hablar sin medida lo desperdicia. Cada palabra es una elección, cada silencio una oportunidad. Callar no es debilidad, es poder. Te hace memorable, te protege. Cuando hablas demasiado, te expones. Revelas tus emociones, tus límites, tus debilidades. Te vuelves transparente, pero cuando eliges qué decir, conservas tu centro, tu dignidad, tu fuerza. Piénsalo. ¿Quién te impacta más? ¿El que opina sin filtro, llenando el aire con su voz? ¿O el que escoge cada palabra y por eso resuena? Las palabras no valen por su cantidad, sino por su intención. El silencio no es vacío. Es el lienzo donde tus palabras encuentran sentido. Saber callar es respeto. Hacia ti, porque te das espacio para pensar. Hacia los demás, porque les permites ser oídos. Hacia el momento, porque no todo silencio debe llenarse. A veces, el silencio es sagrado. Es donde nacen las ideas, donde se curan los dolores, donde hayas claridad. El silencio también es práctico. En el trabajo, un silencio bien usado puede calmar una disputa o inspirar una solución. En la familia, puede abrir la puerta a la comprensión. En tu interior, te da calma para enfrentar el caos. Callar con intención no es ausencia, es presencia, es elegir cómo estar. Hoy, el ruido nos rodea. Notificaciones, opiniones, voces que compiten, pero el silencio es rebeldía. Es decir, elijo cuándo hablar, elijo mi impacto. Esa elección te transforma, te da autoridad, te da profundidad. No es fácil. La urgencia de hablar puede ser fuerte, el miedo al silencio, real. Pero cada vez que resistes, cada vez que esperas, te haces más fuerte, más consciente, más tú. Imagina un día donde cada palabra tuya importa, donde tus silencios inspiran tanto como tus frases. Ese día empieza con una decisión: escuchar más, hablar menos, estar presente. La próxima vez que sientas el impulso de hablar, detente, respira, pregúntate: ¿es esto necesario? ¿Es esto verdadero? Si no lo es, honra el silencio. Deja que hable por ti. El que habla sin parar se vuelve ruido. El que elige cuándo hablar se vuelve mensaje. Un mensaje que no solo se oye, sino que se siente, que no pasa, sino que queda. Hoy, prueba algo nuevo. Escucha el doble. Habla la mitad. Descubre el poder de tu silencio. No es ausencia, es presencia. Una presencia que mueve, que inspira, que transforma. El silencio selecciona tu círculo. ¿Te ha pasado que, desde que comenzaste a hablar menos, algunas personas se alejaron de ti? ¿Has notado cómo ciertas relaciones se enfrían cuando ya no cuentas todo? Cuando ya no estás siempre disponible, cuando decides guardar silencio en lugar de reaccionar.
Al principio puede doler. Te preguntas si hiciste algo mal, si deberías explicar más, justificarte, reconectar. Pero con el tiempo, descubres algo importante. Tu silencio empieza a filtrar, empieza a revelar quién se queda y quién solo estaba por conveniencia. Cuando decides dejar de explicar todo, cuando ya no corres detrás de nadie, cuando respondes con calma o simplemente no respondes, algunos desaparecen, otros se incomodan y unos pocos se quedan. No porque los entretengas, no porque los complazcas, sino porque te valoran tal como eres. Ese es el poder silencioso que tiene el silencio. Reorganiza tu círculo sin que tengas que decir una sola palabra. Imagina esta situación. Andrea solía ser el centro de atención en su grupo. Siempre animada, siempre opinando, siempre disponible. Pero empezó a sentirse drenada. No tenía energía para sí misma. Decidió cambiar. Comenzó a escuchar más y hablar menos, a cancelar planes cuando necesitaba descansar, a decir no sin tantas explicaciones. ¿El resultado? 2 amigas se alejaron. Dijeron que ya no era la misma, pero otras, las más honestas, se acercaron más. La escuchaban con más respeto, valoraban sus pausas, su nueva forma de estar, sin tanta necesidad de brillar. Eso fue lo que Andrea entendió, que su silencio no fue rechazo, fue selección natural, y que no todos los vínculos están hechos para durar. Algunos solo resisten cuando eres útil, cuando te adaptas, cuando das sin medida, pero cuando te vuelves auténtico, el círculo se achica, y eso, lejos de ser pérdida, es ganancia. Los estoicos lo sabían bien. Séneca escribió: no es amigo quien te busca solo cuando hablas, sino el que permanece incluso en tu silencio. Porque el vínculo verdadero no depende del ruido constante, depende del respeto mutuo, de la calma compartida, de la comprensión silenciosa. ¿Y tú? ¿Has sentido que ciertas personas se alejan cuando ya no compartes todo? Cuando ya no eres tan accesible, tan hablador, tan explicativo. El silencio revela mucho más de lo que imaginamos. Revela quién está por ti y quién estaba por lo que dabas. Revela quién respeta tu espacio y quién solo estaba cómodo en tu entrega continua. Y eso puede doler, porque nos han enseñado a medir nuestras relaciones por la cantidad, no por la calidad. Pero el silencio te obliga a ver con nitidez, a ver sin adornos. Y cuando lo haces, empiezas a rodearte de quienes realmente suman. El silencio entonces no solo te protege, también te afina, te ayuda a quedarte con lo esencial, con quienes te sostienen en la calma, no solo en la euforia, con quienes respetan tu tiempo y no se ofenden si un día decides estar contigo mismo. Así que si estás en ese proceso donde tu círculo se está reduciendo, donde sientes que algunas personas ya no están, no te apresures a recuperarlas. Observa, agradece lo que fue, pero no fuerces lo que ya no encaja. El silencio ya está haciendo su trabajo, está eligiendo por ti, y en medio de esa aparente pérdida, aparece algo hermoso: espacio. Espacio para respirar, para elegir mejor, para abrirte poco a poco a personas que no necesitan ruido para sentirse cerca de ti. Recuerda, el silencio no aísla, el silencio selecciona, limpia, ordena. Y cuando lo aceptas, cuando lo honras, empiezas a rodearte de personas más auténticas, más presentes, más alineadas con tu esencia. Por eso, no llenes cada silencio con palabras por miedo a perder gente. Si alguien se aleja cuando decides hablar menos, es porque su vínculo contigo dependía del exceso, no de la verdad. Y tú no necesitas más exceso, necesitas claridad, calma y relaciones que se sostengan, incluso en el silencio. Hoy,
Te invito a observar tu círculo, a notar quién te busca cuando no estás hablando, quién te llama cuando no estás dando, quién te entiende sin que tengas que explicarte, y si la lista es más corta de lo que pensabas, está bien, porque a veces perder muchos es la forma más honesta de encontrarte con los pocos que sí valen la pena. Callar también es proteger tu energía. Clara solía responderlo todo. En el trabajo, en su grupo de amigas, con su pareja. Sentía que debía aclarar cualquier malentendido, justificar cada decisión, estar disponible cada vez que alguien esperaba una explicación. Durante años, pensó que eso era ser responsable, pero con el tiempo, empezó a notar algo extraño. Terminaba cada día agotada, no físicamente, sino emocionalmente drenada, como si cada conversación se llevara una parte de ella. Una tarde, después de discutir por tercera vez con su pareja por algo sin importancia, se quedó en silencio, no por cansancio, sino porque entendió, por fin, que explicar tanto no la estaba acercando a nadie, solo la estaba vaciando por dentro. ¿Te ha pasado? Hablar desde el desgaste, desde el impulso, desde la necesidad de arreglar todo con palabras. Explicar, justificar, intervenir, hasta quedarte sin energía. Y cuando por fin te detienes, te das cuenta de que estás agotado, no por lo que hiciste, sino por todo lo que dijiste sin necesidad. Muchos de nuestros días no nos agotan por el cuerpo, sino por la mente. Por la cantidad de veces que hablamos cuando era mejor callar, por la energía que entregamos tratando de convencer, de arreglar, de mantener conexiones que ya no sostienen nada. Callar no es rendirse, es conservar, es cuidar tu paz, es guardar tus recursos mentales y emocionales para lo que sí importa. Porque cada palabra que eliges decir, consume algo de ti, y si no la usas con conciencia, terminas drenado sin darte cuenta. Piensa en esas discusiones por mensajes, esas explicaciones interminables en la familia, esas conversaciones repetitivas con alguien que no quiere escuchar. ¿Cómo te hacen sentir? ¿Con fuerza o con la mente colapsada? Eso es lo que significa hablar desde el agotamiento, desde la ansiedad, desde la urgencia, desde el miedo al silencio. Los estoicos entendían esto con absoluta claridad. Epicteto decía, no desperdicies tu energía en lo que no depende de ti. Y pocas cosas están tan fuera de nuestro control como lo que el otro decide entender. Por eso, guardar silencio no es pasividad, es una decisión activa, un límite sano, una forma de proteger lo más valioso que tienes, tu equilibrio. Callar entonces no es resignarse, es filtrar, es preguntarte, ¿vale la pena? ¿Esto que voy a decir me suma o me resta? Y si la respuesta no es clara, espera, respira, porque todo lo que consumes con tu voz, también lo sacas de tu alma. Imagina ahora a Marcos, un profesor de secundaria. Al inicio de su carrera respondía a todo. Cada provocación de sus alumnos, cada crítica, cada mensaje. Pero acababa exhausto, desbordado, hasta que un día su mentor le dijo, no todo requiere tu reacción. A veces, educar también es saber cuándo callar. Desde entonces, eligió sus palabras como quien cuida una reserva limitada. Y en esa selección, encontró una nueva forma de enseñar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces hablaste solo por no saber callar? ¿Por miedo a parecer débil? ¿Por no dejar un mensaje sin responder? A veces no necesitas ser fuerte, necesitas ser consciente, saber cuándo hablar y cuándo retirarte en silencio. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad llega cuando dejamos de intentar controlar lo que no podemos. Y eso también incluye conversaciones, opiniones, expectativas. No tienes que estar para todos, ni responder siempre, ni explicar lo que solo tú necesitas entender.
Callar también es elegirte. Es darte permiso para no estar, para no ser útil, para descansar. Porque no todo merece tu energía, no todo merece tu voz. Hoy te invito a hacer una pausa, a observar en qué conversaciones te estás perdiendo, a notar en qué relaciones tu palabra ya no cambia nada, y a preguntarte, ¿este silencio me está quitando o me está devolviendo fuerza? Porque a veces el mayor acto de autocuidado es no decir nada. Silencio como afirmación de identidad. Hay un momento en la vida en el que dejas de hablar, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas convencer a nadie. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de estar tan claro contigo mismo, que el silencio se convierte en tu forma más honesta de expresarte. No es resignación, no es miedo, es madurez. Antes, quizás sentías la urgencia de explicar cada decisión, defender cada opinión, justificar cada silencio, pero con el tiempo, entiendes que no todo merece una aclaración, que no todas las verdades necesitan ser gritadas, que hay una fuerza silenciosa que dice más que cualquier discurso, la de alguien que sabe quién es y ya no lo pone en duda. Ese tipo de silencio no te apaga, te revela, piénsalo. ¿Cuántas veces hablaste solo para evitar que alguien malinterpretara tu actitud? ¿Cuántas veces explicaste algo que ni tú creías necesario decir solo por miedo a parecer frío o distante? ¿Y qué pasaría si un día simplemente no lo hicieras? Imagínate a Elena, una mujer que durante años sintió que debía justificar todas sus decisiones. ¿Por qué no iba a una reunión? ¿Por qué elegía estar sola? ¿Por qué no opinaba cuando todos lo hacían? Cada vez que se quedaba en silencio, alguien la cuestionaba. Y cada vez ella respondía, hasta que un día eligió no hacerlo. Sonrió, guardó silencio y se fue. Ese día no perdió nada, ganó algo enorme, respeto, porque su silencio no fue vacío, fue una declaración. Cuando decides no explicarte, no es porque no puedas, es porque ya no lo necesitas. Y ese gesto, aparentemente simple, es profundamente estoico. Marco Aurelio lo escribió con firmeza. La tranquilidad viene cuando dejas de buscar la aprobación de los demás. Y eso no se logra hablando más. Se logra cuando dejas de perseguir aceptación y comienzas a habitarte a ti mismo. El silencio, en ese sentido, es afirmación, es identidad. No necesitas hablar fuerte cuando tienes claro lo que vales. No necesitas explicarte cuando sabes lo que eres. No necesitas convencer cuando ya no estás buscando pertenecer en lugares donde tu esencia no cabe. A veces callar es la forma más pura de coherencia, porque hablar por presión, por miedo al juicio, por necesidad de agradar, es alejarte de ti. Pero callar desde la verdad, desde la seguridad interna, desde el respeto propio, es volver. Los estoicos no eran hombres de muchas palabras, eran hombres de convicciones firmes. Sabían que hablar desde la ansiedad es perder poder, pero callar desde la claridad es ganarlo. Y esto no significa cerrarte al mundo, significa dejar de justificar tu presencia, dejar de pedir permiso para ser quien eres. Significa habitar el espacio con una energía que no necesita adornos, solo verdad. ¿Te ha pasado que, cuando estás bien contigo mismo, hablas menos? No porque te falten ideas, sino porque ya no tienes nada que demostrar, porque ya no necesitas ser entendido todo el tiempo, porque sabes que quien conecta contigo de verdad, lo hará, incluso en tu silencio. Ese es el poder del silencio cuando nace desde la identidad. Te vuelve más nítido, más firme, más libre. Y si alguien no lo entiende, no es tu problema. Porque quien necesita explicaciones constantes para aceptarte, probablemente nunca lo hará del todo. Pero quien valora tu pausa, tu forma de observar, tu calma, se quedará. Hoy quiero invitarte a que observes desde dónde hablas.
¿Lo haces para agradar o para expresarte? ¿Lo haces desde tu centro o desde el miedo al juicio? Y si descubres que muchas veces has hablado desde la inseguridad, está bien, todos lo hacemos, pero también puedes elegir algo distinto. Puedes elegir el silencio que afirma, que no reacciona, que no huye, que simplemente se sostiene. Porque el silencio no es vacío, es presencia, no es distancia, es profundidad, no es sumisión, es identidad. El eco de tu silencio sigue resonando. Hay silencios que duelen y hay silencios que despiertan respeto. ¿Sabes diferenciarlos? No todos los silencios son iguales. Algunos son evasivos, otros incómodos. Pero hay uno que transforma, el que nace de tu centro, el que no busca castigo, ni control, ni drama. Solo claridad, presencia, verdad. No dijiste nada, pero el ambiente cambió. No levantaste la voz, pero tu energía dejó un mensaje. Ese tipo de silencio sigue hablando incluso cuando tú ya no estás. ¿Te ha pasado? Estar en medio de una discusión, una tensión, una situación que normalmente te llevaría a reaccionar. Pero eliges no hacerlo, no por debilidad, sino porque entiendes que no todo merece tu respuesta. Y justo ahí ocurre algo. El otro cambia, o se revela, o simplemente el conflicto se disuelve, sin gritos, sin explicaciones, solo con tu silencio. Ese eco no es casual, es el reflejo de una decisión consciente, de tu templanza interior, de tu dominio propio. Como una piedra que cae en agua tranquila, la acción es mínima, pero las ondas se expanden. Julia lo vivió muchas veces con su hermana. Siempre discutían, siempre había un reproche, una reacción, un cruce de palabras, hasta que un día, Julia decidió hacer algo diferente. Escuchó, no justificó, no respondió, solo respiró y se quedó en silencio. Esa noche, su hermana le escribió: «Gracias por no discutir esta vez, me hiciste pensar». Su silencio no fue sumisión, fue afirmación, una forma de decir: «Ya no juego este juego». Y el efecto fue real, porque el silencio tiene fuerza. Cuando nace desde la claridad, lo mismo ocurre en el trabajo. Un líder que elige escuchar antes de opinar, que no interrumpe para imponer, que guarda silencio en un momento tenso. Esa actitud, aunque sutil, cambia el ritmo de toda una reunión. No dijo mucho, pero algo en todo se reajustó. Porque no es solo lo que haces, es la intención con la que lo haces, incluso en lo más íntimo. Piensa en esa vez que recibiste un mensaje cargado de emociones, una provocación, una manipulación. En otro momento, habrías respondido de inmediato, pero esta vez lo dejaste en visto, no por orgullo, sino porque sabías que esa conversación no merecía tu energía. Dormiste, y al despertar, todo tenía más sentido. Ese silencio fue protección, pero también fue poder. Los estoicos sabían que no todo debe decirse, que no todo debe reaccionarse. Epicteto lo dijo con simpleza: no respondas con palabras a quien no está preparado para escuchar, porque a veces el mejor argumento es la calma, la pausa, el límite silencioso. Y ese tipo de silencio resuena. No busca impactar en el momento, no busca ganar la conversación, busca sembrar algo más profundo, un pensamiento, una reflexión, una toma de conciencia. Por eso, el silencio es siembra. Es la forma más serena y firme de decir: hasta aquí llego yo. Es cuidar tu energía, es marcar tu presencia sin tener que explicarte. Y no, el efecto no siempre es inmediato. A veces, nadie te dirá gracias. A veces, parecerá que nada cambió. Pero con el tiempo, verás que ese silencio quedó en el aire. Y que, de algún modo, cambió algo. Porque el eco de un silencio auténtico nunca se borra del todo. Entonces,
¿Estás usando tu silencio para castigar o para construir? ¿Estás callando por miedo o desde tu fuerza? Hoy te invito a mirar tus silencios como decisiones, no como ausencia, no como pasividad, sino como afirmación, como un mensaje silencioso que dice, estoy aquí, no como esperas, sino como soy. Y si algún día dudas de su poder, recuerda esto, las palabras se olvidan, los gritos se pierden, pero hay silencios que quedan resonando, mucho después de que te hayas ido. Tu silencio puede ser como el viento suave que atraviesa un campo. No se ve, pero todo lo toca. Así que, hoy, no respondas de inmediato. No expliques lo que no necesitas explicar. Calla, no para esconderte, sino para afirmarte. Y observa lo que ocurre cuando decides estar sin tener que decir nada. Tal vez, en ese silencio, encuentres tu voz más clara. El silencio no es vacío, es fuerza contenida, es claridad, es una forma de respeto hacia ti mismo. Cuando eliges no responder, no te estás rindiendo, estás protegiendo tu energía, tu dignidad, tu paz. Has descubierto que no todas las batallas se ganan hablando, que a veces la mayor victoria es la calma, el límite, la elección consciente de no seguir. Y eso también es libertad. Así que hoy te propongo algo simple. En el próximo momento de tensión, no digas nada. Solo respira y escucha. Deja que tu silencio hable por ti y observa cómo cambia la energía a tu alrededor. Porque cuando no reaccionas, recuperas tu poder. Y cuando eliges el silencio, estás eligiéndote. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que había algo aquí que necesitabas escuchar, te invito a que te quedes. Suscríbete. Este canal no busca likes vacíos, sino personas que quieran crecer desde adentro. Y si alguna frase de este video te hizo pensar, compártela. Déjala en los comentarios. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que tu silencio dijo más que tus palabras? Aquí te leemos. Aquí estamos construyendo una comunidad donde la calma no es debilidad, sino una decisión sagrada. Y si te quedaste con ganas de ir más profundo, en el próximo video hablaremos sobre cómo proteger tu paz sin sentirte culpable. Te aseguro, no querrás perdértelo, porque a veces el mayor acto de amor propio es callar y simplemente sostenerte.